Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, una vez más reunidos en el nombre de Jesucristo. Y le damos gracias por todas estas oportunidades de vida que tenemos para poder unirnos a través de este medio y compartir la maravillosa palabra de Dios. Hoy vamos a retomar la serie que habíamos dejado inconclusa el domingo anterior. Lo que ocurre es que hoy es el Día de los Padres, pero el domingo anterior, en virtud de que hoy se celebran elecciones presidenciales aquí en mi país, Colombia, entonces adelantaron esa festividad. Hoy vamos a continuar con la miniserie que lleva por título 7 mensajes de Jesús a la iglesia. Y son mensajes muy puntuales que nosotros necesitamos escuchar. Hoy, en mi país, Colombia, se están celebrando las elecciones presidenciales. Yo te voy a pedir, por favor, que te unas conmigo en oración. Nosotros queremos que sea el Señor colocando a la persona que Él decida ser. Porque lo que nos interesa a nosotros es que esa persona, aún sin darse cuenta, haga la voluntad de Dios. Únete conmigo, por favor. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Padre bueno, gracias te damos. Gracias te damos por la vida, por estas oportunidades, por todos mis hermanos alrededor del mundo, que hoy nos reunimos en tu nombre. Gracias porque pueden haber, Señor, descubrimientos que pueden ayudarnos a que podamos llevar la palabra de Dios. Y hoy me uno con mis hermanos. En primer lugar, para que tú nos hables hoy. En primer lugar, para que tú coloques, Señor, claridad en nuestro corazón, para poder vernos la manera como estamos militando, Señor, en nuestro cristianismo. Y también aprovechamos, Señor, para colocar este país, Colombia, en tus manos, junto con mis hermanos. Y pedirte, Señor, que seas tú tomando el control de estas elecciones. Nosotros sabemos, Señor, que tú gobiernas. Y nosotros sabemos, Señor, que tú eres el solo poderoso Dios. Y que tú haces, Señor, aquello que tú has decidido hacer. Por eso te suplicamos, te imploramos que haya un tiempo de misericordia para nuestra nación. Nuestra nación se ha debatido en una gran cantidad de polémicas durante los últimos tiempos. Y tú sabes, Señor, que mientras estamos polemizando, dejamos de ejecutar el poder resolver las necesidades de los demás. No ejecutamos nada, sino que estamos allí empeñados en estar enfrentándonos en lugar de buscar soluciones, unidos para una nación que debemos amar. Hoy te pedimos, Señor, que vengan tiempos de renovación, de cambios, que vengan tiempos conforme a tu voluntad. Sabemos, Señor, que este país ha vivido a espaldas a ti, como la gran mayoría del mundo. Pero hoy clamamos, Señor, tu clemencia, tu misericordia para con nosotros, que podamos tener una especie de paréntesis en el cual, Señor mío, la vida pueda desarrollarse de una manera mejor. Que el pobre, Señor, pueda tener soluciones, que haya soluciones para los enfermos, que haya soluciones, Señor, para los desempleados, que haya soluciones, Señor, para aquellos que no tienen nada. Que podamos armonizar en medio, Señor, de una nación que ha estado, Señor, asesinándose unos a otros. Que podamos, Señor, eliminar todas esas amenazas de muerte que se mueven alrededor. Que se puedan tomar, Señor, medidas, decisiones que puedan aunar más y de manera más efectiva la paz entre todos los ciudadanos. Ahora, mi Señor, te pido que tú tomes el control, Padre, de esta predicación y que seas tú hablándonos al corazón y que podamos discernir en nuestra mente justamente esa intención que tú tienes al advertirnos sobre estas situaciones que se deparan, que se muestran, que se dan en medio de la iglesia. Te damos gracias, Jesús, y unánime juntos en tu nombre decimos amén, amén y amén. Discúlpame, por favor.
Estaba afectado un poquito como una especie de rinitis, pero bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a compartir el cuarto mensaje que lleva por título Cuando la tolerancia no es una virtud. Y es ese mensaje que el Señor ha desarrollado para la iglesia de Tiatira. Hoy nosotros tenemos que ponernos en esa condición, en esa posición de la iglesia de Tiatira. En esta iglesia iban cosas muy buenas, pero lamentablemente a veces dejamos pasar cosas muy malas. Y a veces las cosas muy malas parecen para nuestro entender que no son tan protuberantes, que de pronto son cosas sencillas, pero no nos damos cuenta que es la forma en que el enemigo comienza a trabajar en la iglesia para que no lleguemos a la condición que Dios quiere que nosotros llegamos. A esa condición justamente de tener unas cualidades como las de Cristo en nuestra vida. Y si nosotros estamos distraídos, si nosotros estamos haciendo lo que no debemos, entonces van a venir consecuencias funestas para nosotros. Vamos a leer el mensaje. Se encuentra en Apocalipsis en el capítulo 2 y se extiende desde el versículo 18 al versículo 29. Fíjate esta paradoja. Tiatira era la iglesia más pequeña de todas las 7 iglesias. Y a Tiatira se le envía el mensaje más largo. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y dice lo siguiente: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, dice la palabra del Señor, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirán con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado, esta es la palabra de Dios. Y realmente lo que nosotros vemos aquí es lo siguiente. La iglesia de Tiatira era una iglesia que había tenido un buen desarrollo. Se había estado desarrollando adecuadamente. Dice la palabra del Señor de que estas personas estaban llenas de amor. Compartían en amor unos con los otros. Lo que quiere decir era que había una buena relación entre todos ellos, entre los miembros de la iglesia. Dice además de que ellos estaban haciendo enormes obras, buenas obras estaban haciendo. Dice que tenían paciencia, que eran personas que eran pacientes en medio de las distintas dificultades que tenían que enfrentar. Lo que quiere decir es que a pesar que de pronto de esas situaciones, ellos seguían en la iglesia. O sea que tenían una cantidad de virtudes que hoy nosotros nos gustaría tener. Es más,
El Señor dice que habían crecido en sus obras, habían crecido en su desempeño, de tal manera que las obras de ahora que ellos tenían eran mayores que cuando comenzaron. A veces nosotros estamos en la iglesia y vemos que no hay muchas obras. Nos olvidamos de la gente de afuera. Nos olvidamos de los demás que están allí. Y no nos interesa incluso el que está sentado allí delante que puede tener necesidad. Porque estamos simplemente enfocados en lo que nosotros queremos. Esta iglesia no. Esta iglesia tenía cuidado. Era algo así como era una mancomunidad. Podían tener cosas en común. Pero el Señor dice que había algo defectuoso en ellos. Eran tan gentiles, tan amables o tan distraídos que estaban aceptando la falsa doctrina dentro de ellos. Y esto se convierte en un gran problema. Tal vez lo que queremos, digamos, lo que tenemos que entender es que independientemente de buenas obras, lo que Dios ama es que nosotros estemos en la doctrina verdadera de Jesucristo. Que la iglesia tiene que estar en lo que el Señor ha determinado para nosotros. Que nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice la Escritura. Porque nosotros corremos el riesgo de poder desviarnos de ella sencillamente porque nosotros somos seres emocionales. Y como somos seres emocionales, a veces se nos puede ocurrir una buena idea. Qué bueno que pudiéramos hacer esto. Pero si aquello no es lo que Dios quiere, por más bueno que sea, entonces no estamos agradando a Dios. Y esto era lo que el Señor estaba diciéndoles a ellos. Buenas obras, buenas actitudes, amor entre ustedes, son pacíficos, están tranquilos, son sosegados, pero tengo algo contra ustedes. Ustedes toleran las cosas del mundo. Ustedes están tolerando las cosas de afuera. Eso era algo así. Era una comunidad que caminaba con un pie en la luz y otro pie en la oscuridad. Y yo creo que eso a nosotros tiene que realmente tocarnos, tiene que llamarnos la atención. Y lo mínimo que podemos hacer es preguntarnos, ¿realmente nosotros estamos caminando 100% en la luz? ¿O estamos caminando entre la luz y las tinieblas? Porque a veces estamos haciendo cosas que sabemos que al Señor no le agradan. Porque tal vez estamos asimilando ciertas conductas que nosotros no deberíamos tener. Porque lo que nos llama el Señor es precisamente a luchar contra todas esas situaciones que se pueden presentar delante de nosotros y tentarnos para que tengamos una conducta equivocada. Creo que lo que el Señor nos quiere advertir es que la iglesia va a ser tentada de muchas maneras porque tiene un enemigo que quiere destruirla. Nosotros sabemos cuál es ese enemigo. Y ese enemigo obra de una manera sutil. Ese enemigo obra de una manera en que tal vez no nos demos cuenta. Hoy nosotros miramos cuál es el rumbo que está llevando la iglesia. Y tenemos que ser honestos. Usted y yo tenemos que ser honestos. Tenemos que medir realmente la calidad de nuestro cristianismo. Hoy nosotros medimos la calidad de nuestro cristianismo en virtud del edificio donde nosotros asistimos, del lugar donde nosotros vamos. Y tratamos de buscar de pronto el lugar donde vaya más gente porque se supone que ese lugar es el mejor reputado. Pero lo que hace un verdadero lugar en donde se adora a Dios de una verdadera reputación y buena reputación es la palabra que allí se esté dando a todos los que asisten. Y que esa palabra se convierta en nosotros en vida. Lo que el Señor está diciendo es que tenemos que tener cuidado porque es muy fácil tener una religión. Es muy fácil sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo. Es muy fácil de pronto extender la mano al que está caído. Y entonces simplemente lo ayudamos y entonces sentimos que somos buenas personas. Que somos excepcionales. Si bien esto puede alegrar el corazón de Dios, lo más importante es lo que hay dentro de tu corazón. Y eso era lo que el Señor les estaba diciendo a ellos. ¿Qué es lo que hay en sus corazones? A veces nosotros queremos complacer a todos. A veces nosotros queremos estar
en bien con Dios y también en bien con el mundo. Pero la palabra del Señor nos dice otra cosa muy distinta. Si tú eres amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Es sencillo. Parece duro. Parece fuerte. Pero en verdad simplemente es una cuestión de identidad. ¿Realmente te has identificado con Cristo? Este es el punto. A veces nosotros pensamos que solamente con hacer una oración todo está resuelto. Sí, una oración es un comienzo, una oración de fe es el comienzo en que yo voy a buscar al Señor. Pero de ahí en adelante yo tengo que comenzar a crecer y a madurar, no como yo quiero, sino como el Señor ha determinado que sean las cosas. Y para poder crecer de la manera que Dios quiere que yo crezca espiritualmente, entonces yo comienzo o debo valorar todos esos mensajes, todas esas predicaciones que estoy escuchando, para saber si realmente lo que yo estoy escuchando es acertado, es de Dios o simplemente es la ocurrencia de un hombre. ¿Me estás comprendiendo? Nosotros tenemos realmente que estar valorando lo que está entrando en nuestros oídos. Yo tengo que valorar cuál es la doctrina que están predicando en un determinado lugar donde yo voy. ¿Cuál es esa doctrina? Ahora, ¿cómo hago? Yo tengo que comparar todo esto con la palabra de Dios. Algunos dicen que de pronto tragamos entero. No se trata de tragar entero. Se trata de poder allí estudiar, analizar, que todo aquello que se está diciendo, que todo aquello que me están enseñando, sea justamente el resultado de lo que fluye de la palabra de Dios. Porque a veces podemos caer en tolerancias y podemos decirle bueno a lo que es malo. ¿Me estás comprendiendo? Creo que tú recuerdas, hace un tiempo surgió esa doctrina de la prosperidad, ¿te acuerdas? Y comenzaron a salir una cantidad de gente llamándose apóstoles y todas estas cosas. Qué lindo que nosotros nos llamáramos siervos. Qué lindo que nos llamáramos obreros del Señor. Y todo el enfoque estaba allí justamente conectado a la prosperidad económica. La manera de tú poder encontrar esa prosperidad económica estaba basada en que tú tenías que hacer una inversión como si tú fueras allí a un banco, y entonces tú dabas el dinero porque tú tenías que diezmar y ofrendar y hacer todo esto, y entonces venía del cielo el dinero que tú necesitabas. Bueno, muchos fueron arrastrados y siguen siendo arrastrados a esta doctrina equivocada. ¿Sabes por qué? Porque esa doctrina nos hace sentir bien. Me están hablando de que las cosas económicas mías van a cambiar. Entonces yo estoy más ocupado y más preocupado por las cosas económicas que por la condición de mi espíritu. Me estoy olvidando realmente qué es lo que yo necesito, cuál es el modelo que yo debo estar aplicando en mi vida, el modelo de Cristo en mi vida, y simplemente estoy enfocado en esa situación. Yo creo que la pregunta sería, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Qué es lo que tú esperas encontrar en ese lugar donde te reúnes y escuchas un mensaje? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Estás buscando a Cristo? ¿Estás buscando simplemente satisfacer tus necesidades? ¿Estás buscando de pronto tener un tiempo de recreación? Porque incluso ahora queremos, el gancho que tenemos es poder tener un espacio bien acondicionado, con cámaras, con calefacción o aire acondicionado, con una silletería adecuada, con toda la cantidad de comodidades posibles para que la gente vaya. Ya la gente no va por el mensaje, ahora la gente va por el entorno en el cual van a estar. Y eso es lo triste. A esto es lo que el Señor está apuntando. Nosotros permitimos que falsedades entren a la iglesia. Amado, no se trata de cuánto yo pueda hacer para que la gente venga. Se trata de que yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga, que preconice la verdad de Dios, que preconice la verdadera palabra de Dios,
que pueda predicar todo aquello que Dios ha determinado que el hombre sepa para que pueda cambiar su vida, para que pueda cambiar su alma, para que pueda cambiar su mente, para que pueda cambiar su corazón. A veces nosotros somos tolerantes con ciertas cosas porque nos gustan. Nos sentimos cómodos. Y mira la iglesia cómo se ha ido transformando. Nosotros pensamos y decimos, hay muchos que dicen, es que la iglesia se tiene que modernizar. ¿Sabe qué es lo que estamos diciendo? Que Dios es anticuado, que es un viejo anticuado. Que es necesario que nosotros con nuestro ingenio comencemos a cambiar las cosas para que puedan ajustarse a nuestros tiempos. Somos nosotros los que tenemos que adoptarnos a los tiempos de Dios. Somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Y usted y yo tenemos que estar vigilantes. Que el lugar donde Dios nos ha plantado verdaderamente se reproduzca. Que verdaderamente se predique. Que verdaderamente se dé lo que dice la palabra de Dios. El problema que tenía esta gente de Tiatira eran que eran permisivos. Querían estar bien con todo el mundo. Cuando tú quieres estar bien con todo el mundo, entonces terminas estando bien con Dios y con el diablo. Y es lo que tal vez de pronto no estamos entendiendo. Yo creo que hoy la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? O la pregunta es, ¿cómo podemos evitar desviarnos de la verdad de Cristo? ¿Cómo podemos evitar nosotros el no estar abrazando doctrinas falsas? ¿Qué es lo que usted, en su responsabilidad de creyente, en su responsabilidad de hijo de Dios, en su responsabilidad de persona que quiere crecer en la fe, debe hacer usted? ¿Qué decisión debe tomar? ¿Cómo debe usted realmente comportarse para evitar el poder desviarse usted de la verdad de Cristo? Vamos a analizar 4 puntos importantes en esta mañana. El primero es que usted debe tener siempre presente que Jesús es el juez que todo lo escudriña. Y creo que esto usted tiene que entenderlo. La manera como el Señor está enviando este mensaje, está diciendo que Él es aquel que tiene los ojos de fuego. Y dice que también tiene los pies de bronce bruñido. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir Él con estas figuras que está usando? Cuando Él dice que tiene esos ojos de fuego, lo que está diciendo es que esos ojos tan penetrantes llegan tan profundo que saben qué es lo que hay en ti, qué es lo que hay en tu mente, qué es lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que se mueve dentro de nosotros. ¿Y sabes cuál es el mayor problema? Que nosotros pensamos que Él no lo sabe. El mayor problema es que nosotros creemos que Dios no sabe lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Y creemos que nosotros podemos engañarlo. Es una condición natural por nuestra naturaleza, no porque usted sea una mala persona. Es nuestra naturaleza que tiene ese comportamiento. Expresa lo que hay dentro de nuestro corazón. Nosotros somos engañadores por naturaleza. Y a veces no nos damos cuenta y pensamos, pretendemos que nosotros, con nuestras actitudes, estamos nosotros engañando a Dios. Y podemos tener una doble personalidad o un doble comportamiento. Nosotros nos comportamos en la iglesia como ángeles. Pero cuando estamos en la calle, nos comportamos como el resto de la gente. No hay ninguna diferenciación. Lo que el Señor quiere decirte a ti hoy, en este día, Él sabe lo que se mueve en tu corazón. La pregunta es, ¿verdaderamente tú estás revisando lo que se mueve en tu corazón? ¿Qué es lo que te impulsa a ti a buscar de Cristo? Y esto era lo que el Señor les estaba diciendo. Tienen buenas obras, buenos comportamientos, pero ¿qué es lo que les impulsa a ustedes a hacer las cosas que están haciendo? Querían estar bien con todo el mundo. A veces nosotros queremos estar bien con todos. Y cuando tú quieres complacer a todos, terminas siendo cualquier cosa menos lo que tú tienes que ser.
estás pensando simplemente en la opinión de los demás. Y hoy queremos tener una iglesia justamente que te digo, que tenga una muy buena opinión. La buena opinión que debemos tener es que nosotros prediquemos verdaderamente la palabra de Dios. Que prediquemos la palabra del Señor tal cual y como es y podamos llevarlo a la gente, porque Dios sabe lo que hay dentro de ti. Yo no puedo olvidar que el Señor sabe todo lo que está en mí, en mi mente, en mi corazón. Por eso es Dios. Él lo puede todo y lo sabe todo. Así que Dios conoce cómo se mueve nuestro corazón. Él sabe qué quieres, qué buscas, qué deseas, qué anhelas, pero por sobre todas las cosas, Él sabe lo que verdaderamente tú necesitas. Nosotros necesitamos verdaderamente conocer a Dios. Por encima de cualquier otra cosa, nosotros necesitamos conocer a Dios. A veces nos desgastamos en un salón, danzando, brincando, a unos hasta se revuelcan en el suelo, hacen tantas cosas, pero lo que realmente interesa es quién eres tú. ¿Cuánto crecimiento de la verdad de Dios hay en ti? ¿Cuánto crecimiento de la palabra de Dios se da en tu vida? Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Simplemente estamos haciendo manifestaciones, a veces un poco sacadas de lo normal, pero de lo que realmente tenemos que entender es que lo que hay dentro de nosotros. Jesús sabe qué es lo que hay en cada corazón, en cada vida. Yo creo que lo que te tiene que mover es a preguntarte qué es lo que me impulsa a ir a la vida. Sostener relaciones sociales, pasar un rato tranquilo, de pronto apagar la pena, el dolor que siento. ¿O realmente estoy buscando a Cristo? ¿Realmente quiero que Él viva en mí? ¿Realmente quiero que Él me enseñe? ¿Realmente quiero que Él me guíe? ¿Realmente yo quiero entregarle todo mi mejor tiempo a Él? Porque he descubierto que no puede haber nada más valioso sobre esta tierra que el poder conocerle a Él. Él sabe lo que hay en nosotros. Y yo creo que cuando nosotros tenemos eso claro en nuestra mente, nos vamos a cuidar de lo que estamos haciendo. Nos vamos a cuidar de lo que estamos escuchando. Nos vamos a cuidar de todas aquellas propuestas que van a llegar siempre a tu vida. Yo quiero que tú lo tengas claro. El diablo jamás se va a cansar de tentarte. Si tentó a Jesucristo, ¿qué se deja para nosotros? Entonces lo primero que debes tener en cuenta es de que el Señor lo escudriña todo. Él escudriña tu corazón y lo sabe. Entonces yo debo tener cuidado de qué es lo que yo permito que permanezca en mi corazón. Por eso yo tengo que buscar y pedirle a Dios que me lleve donde esté la palabra de Dios. La verdadera y auténtica palabra de Dios. Yo tengo que entender que también la persona que predica esa palabra es un ser humano. Y no sé qué pueda tener en su corazón. Yo no digo que es una persona malintencionada. Lo que te puedo decir es que puede ser una persona equivocada. A veces nos equivocamos. Y nosotros hacemos caer a otros en la misma equivocación. Un ciego que guía a otro ciego, dice la palabra, caen ambos al hueco, al vacío. Entonces yo tengo que entender que Dios, el Señor Jesucristo, lo escudriña todo. Y como Él lo escudriña todo, entonces yo permito que Él escudriñe mi corazón. Señor, ¿por qué te busco? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que más me motiva? En segundo lugar, no solamente tienes que saber que Él lo escudriña todo, sino debes tener presente siempre que hay que rechazar las cosas del mundo. A veces nosotros queremos hacer como una especie de un armisticio, un pacto allí entre toleramos las cosas del mundo y a veces toleramos ciertas conductas en nuestra vida para poder estar como que en una especie de un equilibrio social. Mira lo que dice Santiago. Santiago en el capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Oh almas adúlteras, mira cómo comienza. El adulterio es cuando hay una relación extramatrimonial. Lo que el Señor está diciendo es que nosotros cuando recibimos a Cristo es como un matrimonio. Estamos unidos a Él.
Y un matrimonio se tiene que caracterizar por la fidelidad. Mira lo que dice Santiago. Oh, almas adúlteras. Está diciendo no personas, almas, lo que llevamos dentro. Todo ese grupo de emociones, de sentimientos que están dentro de nosotros. Esos razonamientos humanos. Muchas veces caen en ese adulterio. Y dice, oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es que a veces nosotros coqueteamos con las cosas del mundo. A veces nosotros tenemos un comportamiento cristiano dentro del fuero cristiano. Pero cuando estamos fuera de ese fuero cristiano, de la iglesia, de la gente que cree en Cristo, y estoy con otras personas que tienen otro tipo de creencia o ninguna creencia, entonces me convierto al comportamiento de ellos. He conocido personas que se dicen ser cristianas, pero tienen negocios y en los negocios son cualquier, ¿cómo te digo? Avaro, accionista de cosas, buscando que las cosas se acomoden a su sentir. Y siempre procuran el poder sacar el mejor beneficio y el mayor provecho independientemente de los demás. Pero no velan un domingo en la iglesia. Es más, dan buenos diezmos. Porque ellos suponen que tienen esas habilidades y pueden conseguir más dinero porque Dios los ayuda. Imagínate cómo nosotros podemos llegar a pensar equivocadamente. Estamos haciendo algo que no es correcto, pero Dios nos ayuda para que sigamos haciéndolo para poder ganar más, porque nosotros el domingo vamos y entregamos un dinero para que ese dinero haga que Dios nos dé más, a pesar de que nosotros no tenemos un buen comportamiento. Así a veces hacemos, nosotros estamos tratando de vivir como en una balanza. Aceptamos las cosas del mundo y aceptamos las cosas de Dios. Y cuando viene la fiesta patronal, pues nosotros también participamos porque es normal, nosotros vamos, solamente vamos a ver, nosotros no estamos metidos en la fiesta, pero nosotros vamos y vemos y nos divertimos y nos complacemos. Es algo así como si nosotros nos complaciéramos de ver de que alguien está asesinando a otro y nosotros estamos viendo y no hacemos nada. Es lo mismo, estamos nosotros contemplando cómo el enemigo está llevando una gran cantidad de gente a la perdición y nosotros estamos ahí contemplando cómo es el asunto. Ser cristiano demanda que aprendamos a tomar ciertas medidas que son, digamos, fuertes, enérgicas. A veces la gente dice que lo que pasa es que hay unos que son radicales. No se trata de radicalismo, se trata de caminar en la verdad. El asunto de esta predicación de hoy tiene que ver con eso. No podemos tolerar las cosas que están equivocadas. La iglesia del Señor Jesucristo no puede tolerar aquellas cosas que son incorrectas. Nosotros no podemos realmente tolerar la manera como el mundo se expresa, cómo el mundo vive, cómo el mundo actúa, cómo el mundo se manifiesta. Hoy la gente vive por las tradiciones, todas las tradiciones que hemos heredado. Y no nos preguntamos si son buenas tradiciones o malas tradiciones o a dónde nos van a llevar. Nosotros somos los que tenemos que escudriñar. Nosotros tenemos que mirar. Cuando la palabra dice escudriña la palabra de Dios, lo que te está diciendo es que tienes que ser minucioso con las decisiones y sobre todo la manera como tú estás viviendo. Acuérdate lo que te dijo el Señor, que te tienes que amar a ti mismo. A veces nosotros vivimos de una manera que damos a entender como si no nos amáramos a nosotros mismos. No nos importa la decisión que tomemos. Si todos lo hacen, entonces todo está bien. Si todos se comportan de esa manera, entonces yo también me comporto, quiere decir que no hay ningún tipo de problema. Lo que el Señor está diciendo en este mensaje a Tiatira es que los cristianos tienen que ser diferentes. Por una sencilla razón. Tú tienes que convencer al mundo que el mundo está equivocado. Y no que nosotros nos convenzamos de que nosotros somos los equivocados y tenemos que nosotros convertirnos al mundo. Por eso Dios nos ha llamado, y escucha lo que dice, nos ha llamado afuera. No nos ha sacado de la tierra. Nos ha sacado de todas esas
conductas corruptas, inmorales, indebidas, indecentes, para que nosotros podamos proyectar la luz de Cristo a todos aquellos que no lo conocen. Pero si yo me convierto al mundo, ¿qué diferencia hay? Es más, por ahí dicen eso, ¿y eso qué es cristiano? Cuando ven una persona que se está comportando de la misma manera como aquellos que no van a la iglesia, que no de pronto no se jactan de decir que leen la Biblia y que van a la iglesia. Este es el mensaje que Dios quiere. Nosotros tenemos que ser verdaderamente auténticos cristianos. Tenemos que mirar a la autenticidad que hay, que estamos desarrollando en nuestro corazón. Porque de lo que se trata es honrar a Dios y también honrar nuestras vidas. Este era el problema de Tiatira. Tiatira eran lindos y eran hermosos, pero ellos podían, ¿qué te digo? Podían aceptar las costumbres de los demás. Y entonces simplemente compartían como si nada en el mundo estuviera pasando. El Señor está hablando que nosotros tenemos que ser luz y no oscuridad. Y todo lo que el mundo expresa son oscuridades. Entonces no podemos estar en ese compartir de luz y oscuridad. Entonces no sabemos quiénes somos. Hemos perdido incluso la identidad. Estamos completamente mezclados. Y eso es lo triste, que hoy la iglesia en el Señor, los creyentes, muchos creyentes, porque escúchame, cuando el Señor está hablando de iglesia, no se está hablando del edificio, se está hablando a ti, al creyente, al que cree en Jesucristo, el que lo ha recibido. Este mensaje es para ti individualmente. ¿Cómo te estás comportando? ¿Realmente estás adherido a Cristo? ¿Te has adherido a Él? ¿Y quieres comportarte a la manera que Dios ha determinado? ¿O todavía estamos en esos vaivenes? ¿Todavía estamos así como que fluctuando allá y acá, en esos vientos de doctrina, y entonces de pronto todavía pensamos que podemos soltar una cana al aire, que podemos hacer esto o aquello, que no los permitimos? El Señor habla que no podemos tener doble comportamiento. Creo que una de las cosas que nos ayuda a poder ser diferentes es que nosotros podamos imitar la conducta de las personas virtuosas, esas personas llenas de Cristo. La Biblia está llena de una cantidad de personajes. Estos personajes están aquí no porque les tocó o pidieron estar. Son ejemplos, ejercicios de vida de unas personas que tuvieron una vida completamente equivocada, pero cuando llegaron a Cristo cambiaron. Y entonces lo que nos están mostrando es que sí se puede vivir con integridad delante de Dios y ser verdaderos cristianos. Ese es el punto que Dios quiere que nosotros tengamos. No solamente seremos conocidos por nuestras buenas obras, sino por la integridad de nuestra entrega de nuestro corazón a Jesucristo. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso es lo que va a marcar la pauta. Y eso es lo que Dios quiere que tú pienses, que tú analices hoy. ¿Cómo andamos de verdad? Porque es que tenemos que ser reflectivos. Tenemos que reflexionar nosotros. Hay que ser reflexivos en la manera como estamos viviendo. Ahora, por eso la palabra dice, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. La única manera como nosotros podemos cambiar es cuando nosotros aceptamos que estamos fallando, que no estamos haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, que simplemente hemos entrado como en una especie de una nueva ola del cristianismo, que podemos hacer ciertas cosas tranquilamente. Tú no te das cuenta las modas que entran a la iglesia y todas estas cosas. Y personas que se dicen que tienen cualquier cantidad de años de ser cristianos. El asunto no es saber decir que soy cristiano, es que se muestre, que se note, que se vea en todas las cosas. Hemos sido llamados a ser diferentes. Por eso debes saber que tú tienes que influenciar al mundo. Tú fuiste llamado, apartado para que tú influencies en el mundo y no para que el mundo te influencie a ti. Ahí es donde nosotros perdemos. Ahí es donde estamos perdiendo la batalla. Ahora te digo más. Si tú sigues leyendo el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis no es un libro para meterte temores, miedos y terrores. No. Es un libro en donde te está advirtiendo con anticipación todas las cosas que van a pasar, todos los sucesos que van a pasar y en virtud de qué van a pasar esos sucesos. Entonces lo que te está diciendo es de que la iglesia al final también fracasa.
La iglesia simplemente no llega a hacer el papel que tiene que ejercitar. Algunos sí lo logran. La pregunta es, ¿tú quieres estar dentro de esos algunos? ¿O simplemente quieres ser de aquellos que fracasan? De eso se trata. Nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios por la manera como hemos estado viviendo. Entiéndelo, esto no se trata de religión. Tenemos una gran oportunidad. La vida que Dios te ha dado es una gran oportunidad. Ahora tú tienes que mirar de qué manera estás administrando esa vida. Y si esa vida que tú estás administrando le da gloria a Dios, bendito sea el Señor y bendita sea tu vida. Pero si tu vida no le está dando gloria a Dios, entonces preocúpate. Comienza a preocuparte. Y comienza a pedirle al Señor que te dé la capacidad, los ánimos, la fuerza, la fortaleza, todo lo que tú quieras, con tal de que tú puedas vivir a la manera que Dios ha determinado y no que comiences a estar en esta mezcla. Estamos en una mezcla extraña de que por un lado somos cristianos y por otro lado nos comportamos como el mundo. En tercer lugar, ten siempre presente el revisar la calidad de la predicación que estás recibiendo. A veces nosotros creemos todo lo que nos dicen, por una sencilla razón. Cuando tú llegas a unos lugares de esos, en donde se expresa, digamos, esos criterios, esos conocimientos espirituales, nosotros pensamos que esas personas son impecables. Nunca olvides que todos los seres humanos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Los seres humanos se equivocan. Los seres humanos cometemos errores. A veces cometemos errores intentando hacer el bien. De pronto aquellas personas de Tiatira querían hacer el bien. Sí, vamos a cogerlo, no importa. Sí, hacemos eso también. Pero para que estén con nosotros. Para que sean diferentes como nosotros. Y estaban permitiendo que la maldad entrara a la iglesia. A veces nos puede pasar a nosotros así también. Podemos aceptar y tolerar ciertas cosas. Es que el hermano fulano es tan buena gente. Es tan precioso. Lo que tenemos realmente que valorar es lo que nos está enseñando. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que confrontar siempre esas enseñanzas con lo que dice la palabra de Dios. Enseñanza, por muy buena que sea, que no se ajuste a los lineamientos que Dios ha determinado, eso es un veneno. Tenemos que rechazarlo. Y nosotros tenemos que tener eso claramente en cuenta. La persona que está allí puede cometer errores. Y si cometió un error y usted lo escuchó y usted ve que la palabra dice otra cosa, llámelo aparte y dígaselo. Y si esa persona insiste en lo que está diciendo, apártese de ese lugar. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que buscar verdaderamente la verdad de Dios. Acuérdate que el Señor anduvo con 12 y uno de ellos, dice la palabra, que era del diablo. Y estaba con el Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas de Judas? Por ahí todavía hay muchos Judas. Por ahí todavía hay personas que predican para sí mismos. Hay personas que predican por la economía. Entiéndelo. No están predicando simplemente porque aman a Dios. Predican porque se ha convertido eso en la manera de poder captar recursos, captar dinero. Y entonces estas personas tienen que buscar un mensaje que a ti te agrade. Lo tremendo es que la mayoría de los mensajes del Señor no nos agradan, porque siempre está desnudando las cosas terribles que tenemos dentro del corazón. Y a nosotros no nos gusta eso. A nosotros nos gusta que nos digan que vamos para el cielo, que vamos a estar con los angelitos, que cuando nos muramos tenemos un lugar. Todo eso nos gusta, nos encanta. Pero no nos gusta que nos digan que tenemos que nosotros sacrificar, que tenemos que aprender, que tenemos que comportarnos a la manera que Dios ha determinado, que tenemos que morir a nuestros pecados, que somos... Eso no nos gusta. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera nosotros estamos a gusto con nuestra naturaleza. Tenemos que alterar lo que está dentro. Por eso nosotros tenemos que revisar lo que estamos recibiendo.
Yo tengo que poder revisar lo que yo a usted le estoy diciendo hoy, revíselo. Lea la palabra. Mire qué es lo que está mostrando el Señor. Eran preciosos, hacían cosas buenas, habían crecido en obras y en todas estas cosas, pero tenía algo contra ellos. Eran tolerantes con las cosas inadecuadas. Eran tolerantes con las predicaciones que estaban fuera de lo que Dios había determinado. Y ahí ha perdurado esta palabra. Más de 2000 años ahí está. ¿Por qué este mensaje? Es un mensaje de advertencia. Por eso, lo que tú tienes que entender es lo siguiente. Lo que Dios quiere es que tú seas un guardián de la sana doctrina. Los verdaderos cristianos son guardianes de la sana doctrina. Compara todos esos principios que te enseñan con lo que dice la palabra de Dios. Y si están de acuerdo, están en consonancia, gloria a Dios y los aplicamos. Pero si no, entonces tenemos que revisar cómo está la cosa, qué es lo que estoy escuchando. Y si lo que yo estoy recibiendo de la palabra de Dios, que es lo pleno, lo correcto, ¿qué tienes que hacer? Vivirla, aplicarla. De eso se trata. No se trata solamente de saber. No se trata solamente de acumular conocimientos espirituales. Se trata de que todo eso se convierta en parte de tu estilo de vida. Si nosotros sabemos que la palabra que nosotros estamos recibiendo es palabra de Dios, es palabra potente, entonces yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a poder aplicar esa palabra, a ponerla en acción, porque nosotros vamos a ser conocidos no por lo que sabemos, sino por nuestros frutos. Yo tengo que mirar qué frutos estoy dando. Fíjate el ejemplo de ellos, buenas obras, pero los frutos no eran los adecuados. Hoy nosotros podemos tener buenas obras, pero ¿qué de nuestros frutos? ¿Me estás comprendiendo? Dios quiere que nosotros seamos de un comportamiento integral. Si tú dices que amas a Dios, Él debe ser lo primero en tu vida. Si tú dices que amas a Dios, entonces tú lo tienes que amar por encima de cualquier otro deseo que tú tengas. No está prohibido que tú tengas deseos. Lo que no es conveniente es que otro deseo esté por encima de Dios y tú digas que Él es lo primero en tu vida. Es allí donde tengo yo que comenzar a preguntarme. Porque cuando tú amas a Dios, las cosas de Dios quieres. La indicación de Dios es la que deseas. Y cuando alguien te dice o te enseña o te quiere mostrar algo que es distinto, inmediatamente tú te das cuenta que aquello no puede venir de tu Padre. Por eso, ora al Señor para que esa predicación buena que recibas se convierta en parte de tu conducta. Y en cuarto lugar, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Tienes un deber de orientar a tus hermanos que están creciendo en la fe. Dicho de otra manera, tienes una responsabilidad de poder enseñar la sana doctrina a aquellos que vienen creciendo. Alguien allí comenzó, en la iglesia de Tiatira. Alguien comenzó a aceptar las cosas que de pronto se popularizó el ejercicio. Nosotros tenemos que señalar las cosas. Por eso tenemos nosotros que enseñarles la palabra del Señor a los hermanos. Esos que están creciendo en la fe, poder decirle, tenemos que ser celosos. Si yo quiero caminar en la sana doctrina, yo también deseo que los otros también estén caminando en la sana doctrina. Mira lo que la palabra del Señor dice en Lucas, en el capítulo 14, del versículo 48 a la parte B, dice: porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si a nosotros nos han confiado la verdad plena de Dios, si conocemos y entendemos cómo es Él,
si sabemos cómo se mueve en medio de la iglesia y nosotros sabemos cuáles son los principios en los cuales tenemos que caminar, entonces nosotros tenemos la obligación, por cuanto lo que nos han dado ha sido eso, de poder transmitirlo a aquellos que están comenzando, aquellos que son neófitos, aquellos que tienen una fe pequeñita, que están comenzando, poder instruirlo y poder enseñarlo. Esa es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Eso no nos tiene que mandar nadie. Eso tiene que salir de nuestro corazón. La mejor manera en que nosotros podemos mostrar nuestro amor al prójimo es poder enseñarles en la verdadera palabra de Dios. Así que somos llamados a ser guardianes de la buena doctrina. Esa es la manera en que nosotros podemos manifestar nuestro amor, el amor que Dios nos ha puesto. Y es la forma en que nosotros podemos, digamos, alguna cosa, poner una talanquera para que las falsas enseñanzas no entren. Tenemos que ser vigilantes. Nosotros tenemos que amar la obra de Dios. Y este ejemplo, el mensaje que el Señor está mostrando a través de la iglesia de Tiatira, Él sabía todo lo que estaba pasando, porque a Él no se le pasa nada a sus ojos, está viendo lo que está aconteciendo donde tú te congregas. Si nosotros vemos algo que no está bien y que tal vez el pastor lo está consintiendo, hablemos con el pastor. Aparte, en silencio, podamos decirle decentemente lo que estamos observando, que nos parece que tal vez aquello no es lo correcto. Hablemos, pero si la persona sigue lo mismo, entonces ya tienes que apartarte de eso. Y simplemente poder hablar la verdad a aquellos que tú conoces. No podemos permitir que simplemente por una debilidad de carácter muchos sean arrojados al infierno. Nosotros tenemos esa responsabilidad y cuando lleguemos delante del Señor nos va a preguntar: ¿y por qué no hiciste nada? Si tú te diste cuenta que aquello estaba equivocado. Este es el asunto. Y esto es lo que Dios quiere que tú comprendas. Él está vigilante, sabe lo que hay en nosotros. Pero fíjate que es increíble esto. Sus ojos pueden ver todo lo que está aconteciendo para poder decirnos a nosotros que nosotros somos responsables si consentimos malas doctrinas, si consentimos cosas que no son de Dios. Tenemos nosotros que decirlas, declararlas, señalarlas, mostrarlas, porque tenemos que ser celosos con las cosas de nuestro Padre. Para concluir, mi hermano, nosotros necesitamos la verdad de Dios y no distractores. Los distractores simplemente te llenan un momento, pero no transforma tu vida. Hoy la iglesia se ha especializado en distractores. Tenemos una especie de, ¿cómo te digo?, de salones de recreación. Y simplemente escuchamos la palabra, pero estamos más atentos a las comodidades que están a nuestro lado. Tenemos que tener cuidado. La Biblia no habla de eso. La Biblia se centra profundamente en que la enseñanza de la palabra de Dios sea el centro de la atención de todos. Y nosotros le estamos agregando cositas, que va a llegar el momento en que lleguemos allí, estemos haciendo cualquier otra cosa y nos olvidemos que fuimos a escuchar la palabra de Dios. Por eso necesitamos la verdad de Dios y no estar distraídos. En segundo lugar, debemos estar atentos a las enseñanzas recibidas y compararlas con la palabra de Dios. Esto es clave. Atención a lo que te están predicando. Y tienes tú que corroborarlas con la palabra de Dios. Si aquello es de Dios. Porque si no es de Dios, entonces estás en el lugar equivocado. Y en tercer lugar, revisa que tu comportamiento se ajuste a lo que Dios quiere que seas y no que te ajustes a las normas sociales del mundo. Tú decides, con Dios o con el mundo. Tú decides. Si estás con el mundo, eres enemigo de Dios. Y si estás con Dios, eres enemigo del mundo. Tú decides cómo debes llevar tu fe. Dios quiere que tú busques la sana doctrina. Que no toleres las cosas que no son de Dios. Él quiere que tú seas esforzado y valiente. Y que nosotros podamos tener la personalidad para poder decir aquello no es de Dios. Y poder señalarlo. Amado, que el Señor te bendiga grandemente. Oremos en el nombre del Señor. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por tu verdad.
Gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Sé que estos mensajes de pronto no son los más, como diríamos, de pronto los más deseados. Pero necesitamos, así como cuando vamos a un médico, que nos digan la verdad. Exactamente necesitamos eso. Necesitamos que tú nos hables, que nos muestres los riesgos que nosotros corremos, que a veces estamos tan distraídos que simplemente dejamos pasar cosas que no debemos dejar pasar. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos porque queremos ser, Señor, fieles a ti y fieles a la verdad de tu doctrina. No permitas que nosotros seamos parte del desorden. Ayúdanos, Señor, a caminar en fidelidad a ti, a tu verdad y a tu mensaje. Jesucristo, nuestro Señor, nosotros te necesitamos. Hoy más que nunca te necesitamos. Con las situaciones que están ocurriendo en este mundo, más todavía te necesitamos, Señor. No permitas que nosotros nos pongamos a inventar cosas que no están en tu verdad. Ayúdanos más bien a aplicar tu palabra, aun cuando el aplicar tu palabra nos duela profundamente, Señor. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos, afírmanos, prospéranos, establécenos, llénanos de tu Espíritu Santo y de toda verdad. Tómanos de la mano, Señor, y enséñanos a caminar en este valle de sombra de muerte. Porque yo y mi casa seguiremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Dios Todopoderoso. Y gracias te doy, mi Señor, por habernos compartido esta verdad y esta palabra en este día. Colocamos hoy, Señor, a Colombia en tus manos. Hoy, Señor, se hará la voluntad de mi Padre Celestial. Hoy, mi Señor, elegirá a un hombre para usarlo, para traer bendición a este país. Aun cuando muchos piensen que no sea probable, todo en tus manos se puede dar. Gracias te doy, mi Señor, y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amados, que el Señor te continúe bendiciendo a ti y a tu familia rica y abundantemente. Que el amor de Dios, la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con nosotros. Te pido por favor que compartas este mensaje. Necesitamos inundar la tierra del mensaje de la palabra de Dios. Que haya integridad en nuestros corazones y que no toleremos las cosas que no son de Dios. Gracias te doy, mi hermano. Que el Señor te continúe bendiciendo y si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Bendiciones. Dios te guarde. Hasta siempre.